Las bases militares son lugares de disciplina y orden. Cada movimiento planeado, cada rutina establecida. Los soldados aprenden a seguir comandos sin cuestionar, a marchar en sincronía, a obedecer incluso cuando no entienden por qué. Pero a veces esa disciplina, esa necesidad de seguir órdenes, se vuelve algo más, algo que no termina ni siquiera cuando debería, algo que continúa más allá de lo natural. Mi nombre es Teniente Andrés Maldonado. Tengo 29 años y soy instructor en la base militar de San Miguel en Coahuila. Llevo 5 años aquí. Es una base pequeña, aislada, rodeada de desierto en todas direcciones. La usamos principalmente para entrenamientos básicos de reclutas, ejercicios de resistencia, marchas nocturnas. Nada complicado, nada peligroso, o al menos así era. Hasta que empezaron las historias sobre el soldado que seguía marchando. Todo comenzó hace 3 años, antes de que yo llegara. Pero los reclutas viejos, los que llevan más tiempo, cuentan la historia a los nuevos, como una leyenda, como una advertencia, como algo que debes saber si vas a sobrevivir aquí. Dicen que hubo un recluta, soldado raso Enrique Vega. Tenía 20 años. Era su tercer mes de entrenamiento. Por todos los reportes era un buen soldado, obediente, disciplinado, nunca causaba problemas. Siempre seguía órdenes al pie de la letra. Una noche hubo una marcha de entrenamiento. 20 kilómetros, con equipo completo. Los reclutas salieron a las 10 de la noche. Debían regresar antes del amanecer. Marchar en formación, mantener el ritmo, no separarse. Pero algo pasó esa noche, a mitad de la marcha, durante un descanso breve. Vega se separó del grupo. Dicen que fue a revisar algo, o que escuchó algo. Nadie está completamente seguro. Los reportes son confusos. Lo que es seguro es que cuando el grupo se reagrupó, Vega no estaba. El instructor hizo un conteo. Faltaba uno. Llamaron su nombre. Buscaron alrededor. No apareció. Enviaron equipos de búsqueda. Rastrearon toda la ruta, todo el área. Nada. Como si se hubiera evaporado. Pasaron 3 días. Finalmente lo encontraron. A 5 kilómetros de donde se había separado. En medio del desierto. Lejos de cualquier camino. Pero la forma en que lo encontraron. Eso fue lo extraño. Estaba de pie. Perfectamente erguido. Como en posición de firmes. Con su equipo completo todavía puesto, sus botas perfectamente atadas, su uniforme ordenado, como si hubiera estado esperando órdenes, pero había fallecido. Deshidratación combinada con agotamiento extremo. Los doctores dijeron que había seguido caminando, marchando, incluso después de que debió haber colapsado, como si su cuerpo hubiera continuado por pura disciplina, por pura voluntad, ignorando todos los límites normales. Lo extraño fue su expresión. Dicen que tenía los ojos abiertos, mirando al frente, con esa mirada vacía que los soldados tienen durante las marchas largas. Esa mirada de estar ahí pero no estar, de funcionar en automático. Después del funeral, después de que la investigación cerró el caso como accidente, las cosas deberían haber vuelto a la normalidad, pero no lo hicieron. Porque una semana después, un guardia nocturno reportó algo extraño. Estaba revisando las cámaras de seguridad, múltiples cámaras que cubren toda la base, y en una de ellas, en la que apunta al campo de entrenamiento, vio algo, una figura, caminando, solo, en perfecta línea recta, cruzando el campo. El guardia hizo zoom. Era un soldado, uniforme completo, marchando a ritmo constante, pero era tarde, pasadas las 2 de la mañana. No debería haber nadie entrenando a esa hora. El guardia llamó por radio. Envió una patrulla a interceptar. Pero para cuando llegaron, la figura había desaparecido. Revisaron el área. No había nadie. Ninguna huella reciente. Nada. Pensaron que había sido un error. Una sombra. Un defecto de la cámara. Hasta que pasó de nuevo. Una semana después. Misma hora.
Misma cámara. El mismo soldado marchando. Esta vez varios guardias lo vieron. Y esta vez notaron detalles. El uniforme estaba mojado, completamente empapado, como si hubiera estado caminando bajo la lluvia, pero no había llovido. El desierto llevaba meses sin lluvia, y la forma en que caminaba era demasiado perfecta, demasiado mecánica, sin variación en el paso, sin ajustes naturales, como una máquina, como algo programado. Enviaron una patrulla más grande. Intentaron rodearlo, cortarle el paso, interceptarlo desde múltiples direcciones, pero cada vez que se acercaban, desaparecía, entre un parpadeo y otro, entre mirar y mirar de nuevo. Ya no estaba, y entonces, a la mañana siguiente, los reclutas del dormitorio 3, el mismo dormitorio donde Vega había dormido, reportaron algo que los aterrorizó. Huellas de botas militares, por todo el piso del dormitorio, huellas húmedas, como si alguien con las botas empapadas hubiera caminado entre las camas, rodeando cada una, deteniéndose junto a cada recluta. Las huellas llevaban a cada cama, se detenían, luego continuaban a la siguiente, y lo más perturbador, las huellas terminaban, justo en medio del dormitorio, no salían, no llegaban a ninguna puerta, solo terminaban, como si quien las hizo se hubiera desvanecido en el aire. Los reclutas estaban aterrorizados, todos habían dormido. Nadie había escuchado nada, nadie había sentido presencia, pero alguien, algo, había caminado entre ellos, los había observado, mientras dormían, completamente vulnerables. Eso fue hace 3 años. Desde entonces, el soldado marchando ha aparecido regularmente, siempre a las 2 de la mañana, siempre en las cámaras, siempre caminando en esa línea perfecta. Y las huellas. Las huellas aparecen al día siguiente, en diferentes dormitorios, siempre mojadas, siempre rodeando las camas. Cuando llegué a esta base hace 2 años, me contaron la historia, como un tipo de iniciación, una leyenda local. Pensé que era exactamente eso, una leyenda. Algo que los veteranos usaban para asustar a los nuevos, para mantenerlos alerta, para añadir misterio a la rutina monótona de la base. Pero entonces lo vi yo mismo. Era mi turno en el cuarto de vigilancia, revisando las cámaras. Todo tranquilo, todo normal. Eran las 2:05 de la mañana, y en la pantalla 5, la que cubre el campo norte, apareció un soldado, marchando, solo, en línea perfecta, su uniforme oscuro, empapado, brillando bajo las luces de la base, su marcha perfecta, sin fallar, sin desviarse, un paso, otro, mecánico, constante, eterno. Congelé la imagen, hice zoom, y vi su rostro. Pálido, demasiado pálido. Con esa mirada vacía, ojos abiertos pero sin ver, sin enfocar, solo mirando adelante, como si siguiera órdenes que solo él podía escuchar. Llamé por radio, envié una patrulla. Yo mismo salí, corrimos hacia donde estaba. Pero cuando llegamos, nada, el campo vacío, sin huellas en la tierra seca, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero al día siguiente, los reclutas del dormitorio 6 reportaron las huellas, húmedas, rodeando sus camas. Todos habían dormido. Nadie había escuchado nada, pero algo había estado ahí. Algo había caminado entre ellos, observándolos. Desde esa noche, he visto al soldado marchando 4 veces más, siempre igual, siempre a las 2 de la mañana, siempre desapareciendo cuando intentamos acercarnos, y siempre las huellas al día siguiente. Los reclutas están aterrorizados. Algunos piden transferencias, otros se niegan a dormir. Prefieren quedarse despiertos, vigilando, esperando, porque la idea de que algo camine entre ellos, que los observe mientras están inconscientes, mientras están indefensos, es demasiado. Investigué.
Revisé todos los archivos sobre Vega, sobre su entrenamiento, sobre su desaparición, buscando algo, alguna explicación, alguna razón para lo que está pasando, y encontré algo. En el reporte médico final, algo que no se mencionó en la historia oficial. Cuando encontraron a Vega, cuando revisaron su cuerpo, sus pulmones estaban llenos de agua, como si se hubiera ahogado. Pero estaba en medio del desierto. No había agua cerca, ningún charco, ningún río, nada. Los doctores no pudieron explicarlo. Lo atribuyeron a algún tipo de edema. Acumulación de líquidos por el agotamiento extremo. Pero las cantidades no tenían sentido. Era demasiada agua. Como si literalmente se hubiera ahogado. Y hay algo más. En su mochila, cuando recuperaron su equipo, encontraron su cantimplora, completamente llena. Nunca había bebido de ella, a pesar de haber caminado por horas en el desierto, a pesar de que debió haber estado sediento. Nunca bebió. Como si hubiera olvidado. Como si solo supiera marchar. Seguir adelante. Obedecer la última orden que recibió. Sin importar nada más. Hablé con el instructor que dirigió esa marcha. Capitán Herrera. Está retirado ahora. Vive en Monterrey. Pero aceptó hablar conmigo por teléfono. Le pregunté sobre esa noche. Sobre Vega. Sobre qué pasó realmente. Al principio no quería hablar. Pero finalmente cedió. Me dijo algo que no estaba en ningún reporte oficial. Esa noche, durante la marcha, Vega estaba diferente. El capitán lo notó. Vega marchaba perfectamente, demasiado perfectamente, sin ningún signo de cansancio, sin ningún ajuste en su paso, como si fuera una máquina, como si no fuera completamente humano, durante el descanso. El capitán le ordenó detenerse, tomar agua, descansar. Vega no respondió. No miró al capitán, solo siguió marchando. El capitán repitió la orden, más fuerte. Vega seguía sin responder, como si no escuchara, como si solo supiera seguir adelante. Finalmente el capitán lo detuvo físicamente, agarrándolo del hombro. Vega se detuvo, pero sus piernas seguían moviéndose, como si intentara seguir marchando aunque su cuerpo estuviera inmóvil. Y sus ojos ya tenían esa mirada vacía, esa mirada de estar ahí pero no estar. El capitán se asustó. Ordenó a otros soldados que vigilaran a Vega, que no lo dejaran ir. Pero en un momento de distracción, Vega se soltó, y simplemente empezó a caminar, marchando, alejándose en línea recta, hacia el desierto, hacia la nada. Y cuando intentaron seguirlo, alcanzarlo, era como si él se moviera más rápido de lo posible, como si deslizara sobre la tierra en lugar de caminar. Lo perdieron de vista. Y cuando lo encontraron 3 días después, el capitán supo que algo había pasado esa noche, algo que convirtió a Vega en otra cosa, algo que lo hizo seguir marchando, seguir obedeciendo una orden que nadie había dado, una orden que venía de otra parte, de algo más. El capitán nunca volvió a dirigir marchas nocturnas después de eso. Se retiró 6 meses después. Dijo que no podía, que cada vez que veía reclutas marchar, veía a Vega entre ellos, marchando, con esa mirada vacía, con ese paso perfecto, siguiendo órdenes que nadie más podía escuchar. Después de esa conversación, después de saber eso, miré al soldado marchando de manera diferente. Ya no era solo un fantasma, era algo más, algo que había sido cambiado, transformado, en algo que solo conocía una cosa: marchar, seguir, obedecer. Y lo peor, lo que me mantiene despierto por las noches, es que las huellas están apareciendo más seguido. Ya no solo una vez por semana. Ahora son cada 2 noches, a veces cada noche, y están en más lugares. No solo en los dormitorios, también en las oficinas, en el comedor, en la capilla, como si él estuviera expandiendo su territorio, como si estuviera reclamando más de la base. Y los reclutas están cambiando.
Los reclutas están cambiando. Al principio pensé que era solo el miedo, el estrés de saber que algo los observa mientras duermen. Pero es más que eso. Es algo más profundo, más perturbador. Empezó con pequeñas cosas. Reclutas que marchaban demasiado perfectamente, sin variación, sin errores, como máquinas. Instructores que lo notaban pero lo atribuían a buen entrenamiento, a disciplina excepcional, pero luego empezaron los reportes. Reclutas que se levantaban a las 2 de la mañana, en punto, sin despertador, sin razón, simplemente se levantaban, se quedaban parados junto a sus camas, en posición de firmes, mirando al frente, con esa mirada vacía. Al principio eran 1 o 2, ahora son docenas. Cada noche más reclutas se levantan, se paran, miran al frente, esperando órdenes que nadie da. Sus compañeros intentan despertarlos, hablarles, pero no responden, no reaccionan, solo están ahí, parados, esperando. Después de 15 minutos, a las 2:15 exactamente, se vuelven a acostar, se duermen, y al día siguiente no recuerdan nada. Dicen que durmieron toda la noche, que no se levantaron, pero sus compañeros los vieron, los grabamos en las cámaras de seguridad. Ahí está la evidencia, pero ellos no lo recuerdan. Y hay algo más, algo que encontré cuando revisé las grabaciones con cuidado. Cuando los reclutas están parados, a las 2 de la mañana, sus labios se mueven, ligeramente, como si estuvieran susurrando algo. Aumenté el audio, filtré el sonido, y pude escuchar, están contando, en voz bajísima, casi inaudible, contando pasos. 1, 2, 3, 4, una y otra vez, como si estuvieran marchando, aunque sus cuerpos permanecen inmóviles, como si en sus mentes, en algún lugar, estuvieran siguiendo a alguien, marchando detrás de alguien. Reporté esto a mis superiores, al coronel Mendoza, el comandante de la base. Le mostré las grabaciones, los reportes, todo. Me miró con expresión cansada, como si ya lo supiera, como si llevara años sabiendo. Teniente Maldonado, esto no es nuevo, esto ha pasado antes, en otras bases, en otros lugares. Siempre es igual. Un soldado se pierde durante un entrenamiento, lo encuentran cambiado, muerto pero de pie. Y luego empieza a aparecer, marchando, buscando. ¿Buscando qué? No lo sabemos. Tal vez compañía, tal vez otros que puedan escuchar las órdenes que él escucha. Tal vez quiere formar una unidad, un pelotón. Porque eso es lo que le enseñamos. Que los soldados no marchan solos. Que necesitan su unidad. Su equipo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo detenemos? El coronel negó con la cabeza. No lo detenemos. Lo contenemos. Lo manejamos. Intentamos que afecte a la menor cantidad de soldados posible. Pero detenerlo, eso es imposible. Ya lo intentaron antes, en otras bases. No funcionó. ¿Qué intentaron? Exorcismos. Limpias. Cerraron bases completas. Las demolieron. Construyeron nuevas en otros lugares. Pero él siempre regresa. O algo como él. Porque no es solo un fantasma. Es algo más. Es la disciplina llevada más allá de la muerte. Es la obediencia que no termina. Es lo que pasa cuando entrenas a alguien tan bien, tan perfectamente, que ni siquiera la muerte puede romper esa programación. Salí de su oficina sintiéndome enfermo, porque entendí lo que estaba diciendo, que no había solución, que esto continuaría, que más reclutas serían afectados, que eventualmente algo peor pasaría. Y tenía razón, porque anoche pasó algo que confirmó mis peores temores. Estaba en el cuarto de vigilancia, solo, revisando las cámaras. Eran las 2:05. Me preparé, sabiendo lo que vendría. Miré la pantalla 5, el campo norte, esperando. A las 2 en punto apareció, el soldado marchando. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba solo, había otros, 5 más.
todos marchando en formación perfecta, todos con uniformes empapados, todos con esa mirada vacía, marchando en línea recta, en sincronía perfecta, como un pelotón real, como una unidad entrenada. Mi sangre se heló. No eran fantasmas de otros soldados, reconocí sus rostros, eran reclutas actuales, reclutas que habían estado reportando las conductas extrañas, los que se levantaban a las 2 de la mañana, pero estaban en sus dormitorios. Debían estar durmiendo. Corrí hacia los dormitorios, hacia donde se suponía que estos reclutas estaban. Abrí las puertas. Las camas estaban ocupadas. Había cuerpos en ellas. Pero cuando me acerqué, cuando revisé, los cuerpos eran fríos, sin pulso, sin respiración, pero en las cámaras seguían marchando. Sus formas fantasmales caminando en el campo, mientras sus cuerpos yacían en las camas, vacíos, abandonados. Corrí de vuelta al cuarto de vigilancia. En la pantalla los 6 seguían marchando. Y entonces se detuvieron, todos al mismo tiempo. Se dieron vuelta y miraron directamente a la cámara, directamente a mí. Sus bocas se abrieron, y aunque no había audio en esa cámara, pude leer sus labios, todos diciendo lo mismo. Al mismo tiempo, únete a nosotros, únete a la marcha. Nunca termina, nunca para. Marcha con nosotros. Para siempre. La pantalla se puso en negro. Todas las cámaras se apagaron. Las luces del cuarto de vigilancia parpadearon. Y escuché algo que me heló hasta el alma. Pasos. Botas marchando. En el pasillo afuera. Acercándose. Múltiples pasos. En perfecta sincronía. 1, 2, 3, 4. Constantes. Implacables. Acercándose a mi puerta, me escondí. Debajo del escritorio, como un cobarde, pero no me importó. El terror me paralizaba. Los pasos llegaron a mi puerta, se detuvieron. Silencio absoluto, y entonces la puerta se abrió. Lentamente. Chirrido de bisagras viejas. Vi las botas. 6 pares. Negras. Brillantes. Empapadas. Goteando agua que no debería existir. Entraron, marchando en formación, rodeando el cuarto, buscando. Me quedé completamente quieto, sin respirar, sin moverme, rezando para que no miraran debajo del escritorio. Y entonces escuché la voz. No venía de ninguno de ellos específicamente. Venía del aire, de las paredes, de todas partes. Te encontraremos, esta noche o la próxima. No puedes esconderte para siempre. Eventualmente dormirás. Eventualmente bajarás la guardia. Y entonces, marcharás con nosotros. Como todos eventualmente marchan. Las botas se fueron. Marchando en formación, saliendo del cuarto, sus pasos alejándose por el pasillo. Desapareciendo. Esperé 1 hora antes de salir. Temblando, sudando. Cuando finalmente me atreví a moverme. Cuando revisé los dormitorios de nuevo. Los 5 reclutas estaban despiertos, confundidos, sin recordar nada, sus cuerpos funcionando de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que algo había cambiado en ellos, que ahora eran parte de algo, que sus almas, sus esencias, habían marchado con él, y aunque sus cuerpos habían regresado, parte de ellos se había quedado ahí, en esa marcha eterna. Eso fue anoche. Hoy he estado investigando, buscando formas de salir, de transferirme, de escapar de esta base. Pero cada vez que intento hacer una llamada, cada vez que intento enviar un correo, algo falla. La conexión se cae. El mensaje no se envía. Como si algo me mantuviera aquí. Como si no se me permitiera irme. Y ahora es de noche otra vez. Casi las 2 de la mañana. Puedo sentirlo. Puedo sentir que algo viene. Los otros oficiales se fueron temprano. Dijeron que tenían asuntos urgentes, pero creo que saben. Creo que me dejaron solo a propósito. Porque es mi turno de ser llamado. Los pasos ya comenzaron. Puedo escucharlos en la distancia. Botas marchando. Más que antes. Muchas más. Como si el pelotón hubiera crecido.
como si cada noche más se unieran, más fueran absorbidos, y vienen hacia aquí, hacia mi oficina. Puedo escucharlos acercándose. 1, 2, 3, 4. Ese ritmo constante, implacable, eterno. He cerrado la puerta. He apilado muebles contra ella. Pero sé que no servirá, porque ellos no usan puertas normalmente. Aparecen, se materializan, pasan a través de las paredes si es necesario. La temperatura está bajando. Puedo ver mi aliento. Las luces parpadean, y puedo escucharlos. No solo los pasos, también las voces, susurrando, llamándome, usando mi nombre. Andrés. Andrés. Es hora de marchar. Es hora de unirte. No puedes resistir. Nadie resiste. Todos eventualmente marchan. Todos eventualmente siguen. Porque eso es lo que nos enseñaron. A obedecer. A seguir. A marchar sin cuestionar. Y ahora marchamos para siempre. Los pasos están afuera de mi puerta. Puedo ver las sombras debajo de ella. Múltiples sombras. Decenas tal vez. Todos ahí. Todos esperando. Todos marchando en su lugar. Y entonces la puerta se abre. Los muebles no la detienen. Simplemente se abre. Como si no hubiera nada bloqueándola. Como si la realidad se doblara para permitirles entrar. Y ahí están. El soldado original. Vega. Adelante. Dirigiendo. Detrás de él los 5 de anoche. Y detrás de ellos, docenas más. Todos los reclutas que han sido afectados. Todos parados en formación perfecta. Todos con esa mirada vacía. Todos empapados. Todos esperando. Vega me mira. Sus ojos sin vida. Sin alma. Pero de alguna forma consciente. De alguna forma presente. Levanta su mano. En un saludo militar perfecto. Y habla. Su voz como agua corriendo. Como ahogarse despacio. Teniente Maldonado, ha sido llamado. Es hora de tomar su posición. Es hora de unirse a la marcha eterna. Ya no luchará contra el cansancio. Ya no sentirá dolor. Solo marchará. Para siempre. Con nosotros. Su unidad. Su pelotón. Su familia eterna. Intento retroceder, pero no hay dónde ir. Están en todas partes. Rodeándome. Cerrando el círculo. Sus manos extendidas. Todas mojadas. Todas frías. Me tocan. Y siento el frío atravesándome. Calando más allá de la piel. Más allá de los huesos. Llegando a algo más profundo. A mi voluntad. A mi alma. Y siento algo cambiando. Mis pensamientos volviéndose más simples. Más enfocados. Todo lo complejo. Todo lo humano. Desvaneciéndose. Dejando solo lo básico. Las órdenes. La disciplina. La necesidad de marchar. Mis piernas empiezan a moverse. Sin mi permiso. 1, 2, 3, 4. Cayendo en el ritmo. En la sincronía. Convirtiéndome en parte del todo. Y aunque una parte de mí grita. Una parte de mí resiste. Esa parte se está haciendo más pequeña. Más débil. Ahogándose en el frío. En el agua que llena mis pulmones aunque estoy en tierra seca. En la obediencia que sobrepasa todo lo demás. Salimos, todos juntos, marchando en formación perfecta, hacia el campo, hacia la noche, hacia la eternidad, y ahora marcho con ellos. Mi cuerpo se mueve con el ritmo. Mi mente se vacía. Solo quedan las órdenes. Solo queda la marcha. 1, 2, 3, 4. Sin fin, sin descanso, sin escape. Veo la base alejándose. Veo otros oficiales mirando desde las ventanas. Viéndome marchar, sabiendo lo que pasó. Pero no hacen nada. Porque saben que no pueden. Porque saben que su turno vendrá. Eventualmente. Todos los que sirven aquí. Todos serán llamados. Todos marcharán. Y mientras camino, mientras mis botas golpean la tierra en ese ritmo eterno, puedo sentir mi humanidad escapando, como agua entre los dedos, dejándome, convirtiéndome en algo más,
Algo más simple, algo que solo sabe obedecer, solo sabe seguir, solo sabe marchar. Mi nombre era Teniente Andrés Maldonado. Pero ese nombre se está desvaneciendo. Ya no importa. Los nombres no importan. Solo importa la formación, el ritmo, la marcha. Y ahora soy parte del pelotón eterno. Marchando cada noche, buscando más, llamando más, creciendo. Porque ese es nuestro propósito ahora, nuestra misión, nuestra orden eterna, marchar. Siempre marchar. Y llevar a otros con nosotros. Para que nunca estemos solos. Para que el pelotón crezca. Para que la marcha continúe. Por siempre. Y mañana. Mañana mis huellas aparecerán en los dormitorios, húmedas, rodeando las camas, y los reclutas sabrán que estuve ahí, que los vi dormir, que los marqué, y que pronto, muy pronto, ellos también escucharán el llamado, sentirán el frío, y se unirán, porque el soldado que seguía marchando ya no está solo. Ahora somos muchos, y cada noche seremos más, marchando por la base, por el desierto, por la eternidad, siguiendo órdenes que nadie dio, obedeciendo un comando que viene de más allá, marchando, siempre marchando, sin fin, sin esperanza, sin escape, solo el ritmo, solo los pasos, solo la marcha eterna, 1, 2, 3, 4 para siempre.